Imagina que el mundo es un libro y cada persona es una historia. En este podcast exploraremos las páginas de ese libro, tejiendo juntos los aspectos de la población. Yo soy Lady. Y yo soy Sergio, dos apasionados por los temas poblacionales, y esto es El Popu Podcast. Bueno, y como lo prometido es deuda, por fin estamos aquí grabando nuestro primer capítulo del Popu Podcast. Este podcast en el que llevamos muchísimo tiempo pensando y pues en el que queremos empezar a hablar de los temas que más nos gustan y de los que creemos que sabemos un poco, que son los temas poblacionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La verdad estoy muy emocionada, muy feliz de estar grabando este primer capítulo. Esta idea surgió, como mencionabas, pues en primera medida para dialogar entre nosotros, discutir acerca de estos temas poblacionales y traerlos a un lenguaje más sencillo, mediante historias, experiencias de la vida cotidiana. Sí, es que la intención de este podcast es dejar los tecnicismos que generalmente se usan cuando se habla de demografía y empezar a hablar sobre, o en términos más aterrizados a lo que se habla en las calles o a lo que se habla día a día. Sacar a la demografía de ese ambiente académico en el que nos solemos mover y en donde se habla muy técnicamente, pero pues ignorando un poco de pronto que la manera en la que se comunican las ideas demográficas. Yo creo que también podemos aprovechar este momento para comentarles a ustedes qué es lo que queremos hacer, tanto en el corto y en el largo plazo. Entonces creo que podríamos empezar por ahí. La idea de este podcast es traer noticias, documentos de investigación, pero a un lenguaje más sencillo en el que podamos dialogar, podamos hablar y que estos fenómenos no queden pues como un tema muy técnico que nadie entiende, sino algo más digerible. Sí, eso es cierto. Y sobre todo porque vamos a tocar aquí algunos temas, como tú dices, de noticias y de pronto de algunos artículos de interés, pero esos temas sobre todo los vamos a aterrizar a primero enfocarlos a un tema demográfico y luego aterrizarlos a lo que podría pasar con algunas historias y experiencias que vayamos a escuchar más adelante. Y es que la idea es de pronto un poco eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho en algún momento nosotros esperamos que personas conocedoras del tema quieran compartir sus experiencias acerca de la demografía y nos cuenten un poco no solamente de su trayectoria y de los temas que les gusta, sino también de las experiencias demográficas que han tenido a lo largo de su vida. Sí, exacto, así es. Entonces pues esperamos que les guste, esperamos poder mantener su interés en este podcast y que nos puedan seguir oyendo más seguido. ¿Estás lista para empezar esto? Listísima. ¿Qué te parece si para entrar en la temática ahora sí de la demografía nos centramos en un tema transversal que... ¿Qué? pues que tiene mucho que ver con la demografía. Sí. Y es la transición demográfica. Ajá. ¿Sabes qué es la transición demográfica? Sí, un poquito creo. Bueno, pues la transición demográfica creo que es un proceso en el que han atravesado todos los países y en el que aún están atravesando otros países, en el que pasan de tener altas tasas de natalidad y de mortalidad a tener bajas tasas de natalidad y de mortalidad. Es decir, antes había mucha gente que se moría y mucha gente que nacía y ahora hay poca gente que nace y poca gente que se muere. Sí, yo creo que podemos remitirnos un poco a años pasados en los cuales nuestros papás tenían o habían familias de 10, 12 hermanos. Sí, eso es un montón. En mi casa, por ejemplo, mi abuela tenía 10 hermanos, 9 hermanos, eran 10 con ella, o sea, mi bisabuela tuvo 10 hijos, eso es un montón. Ahora no hay ninguna familia que tenga todo ese número, y si la hay, deben ser contadas con los dedos de la mano. Totalmente. Aparte de esta natalidad, pues la mortalidad también era alta porque no había como un auge en estos desarrollos científicos que vemos actualmente, como el de la insulina, como el de la morfina, exactamente. Entonces, sí, todos estos sistemas de salud que se han modificado a través del tiempo también han ayudado precisamente a que la transición demográfica se dé.
Sí, exacto. Y justo esos avances en la medicina han hecho que las personas lleguen a edades mucho más avanzadas. Eh, por ejemplo, en 1980-1985 los colombianos en promedio llegaban a vivir más o menos entre 60 y 65 años o 66. Y ahora en 2023 la esperanza de vida está alrededor de los 70, 75, 77 años. O sea que ha avanzado casi 10 años la esperanza de vida. Ese indicador que muestra cuánto tiempo llega a vivir una persona en promedio se llama esperanza de vida al nacer, y lo que nos dice es cuántos años esperaría que una persona en condiciones normales viviera. Evidentemente hay mucha gente que se muere antes por enfermedades o por causas externas, y hay mucha otra gente que por el contrario llega a edades mucho más avanzadas, 90, 98 años, incluso edades superiores a 100. Esas personas se llaman centenarios, y hay personas que alcanzan a llegar a edades mucho más altas, por ejemplo 110, y esas personas se llaman supercentenarios. Entonces, ese incremento de la investigación científica en términos médicos ha generado un incremento en la longevidad de las personas. Han llegado a edades superiores. Bueno, este envejecimiento de la población y longevidad tiene que ver con la mortalidad, pero al inicio habíamos hablado de las dos características que tiene esa transición demográfica, que una es las bajas tasas de mortalidad, justo lo que hemos hablado, pero también existen las bajas tasas de natalidad, ¿no? Entonces, en Colombia, en los años 60, por ejemplo, las mujeres tenían en promedio 6 hijos, y ahora en el 2022-2023 es de aproximadamente 2 hijos, Sí, es decir, cambiaron de 6 a 2. Eso es una disminución de 4 hijos por mujer. Por mujer, exactamente. Entonces, por familia hay 4 hijos menos. Sí, bueno, pues eso se da en principio por una inmersión de la mujer al mercado laboral. Es decir, las mujeres han tenido menos tiempo para dedicarse a la crianza de los niños, y por eso, pues eso se debe precisamente a que han tenido que dedicar su tiempo pues a un mayor desarrollo de sus actividades laborales. Y me estoy refiriendo no al mercado laboral informal, sino al mercado laboral formal, en donde se les exige un mayor nivel educativo y un mayor tiempo dedicado para pues las labores del trabajo. Ahora que sobre las mujeres recaen muchas las labores del hogar, o sea, las mujeres tienen que ir a trabajar y en ocasiones también tienen que llegar a su casa a hacer el oficio que tienen que hacer, y el almuerzo el almuerzo para el día siguiente, y pues digamos que entre todo ese bololo se escapa un poco el tema de los hijos, no logran tener tiempo para tener hijos. Entonces esa es una de las razones por las que ha bajado tanto la fecundidad. ¿Sabes qué otra razón puede estar bajando esas tasas de fecundidad? ¿Cuál? Que las mujeres han incrementado su nivel educativo, y esto permite que ellas puedan elegir el número de hijos que quieren tener y la época en las que quieren tener a su bebé. Esto se debe también al mayor conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. Sí, eso también es cierto. Oye, ¿sabes qué sería interesante y analizar? Y es que, pues digamos, la gente tiene como muy arraigado el mito de que este planeta está creciendo en población y digamos que en algún momento se va a llenar de gente y que esto no va a parar de crecer. Pero no es tan cierto desde el punto de vista de que, pues de la teoría de la transición demográfica está mostrando que las bajas tasas de fecundidad van a hacer que en algún momento la población deje de crecer. Y entonces eso va a hacer que pues los crecimientos sean negativos, es decir, crezcamos hacia abajo. Entonces eso para Colombia está más o menos proyectado entre 2050 y 2060, el momento en el que el crecimiento va a dejar de ser positivo y la población va a empezar a disminuir. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que nos vamos a extinguir? ¿Crees que las pirámides no se van a poder rejuvenecer en ningún momento? Yo creo que se pueden rejuvenecer a partir de esa migración internacional y también migración interna para algunas ciudades y municipios de Colombia. Sí. De hecho, en 2017, cuando tuvimos el aumento de la migración de población proveniente de Venezuela, vimos que era población en su mayoría pues económicamente activa, y eso hizo también que se configuraran nuevos hogares en Colombia.
y obviamente el número de hijos también fue incrementando. Sí, exacto. Eso, digamos que generalmente las personas que migran son personas jóvenes, en edades productivas, y eso hace que las pirámides se rejuvenezcan un poco. Las pirámides son las estructuras por edad, es decir, el porcentaje de población que tiene un territorio por edad. Entonces eso hace que la migración hace que haya más personas jóvenes que desempeñen actividades laborales. Entonces, pues digamos que en la medida en que Colombia o el mundo envejezca, la migración va a hacer que la migración sobre todo por cuestiones laborales, porque van a activarse nuevas oportunidades atractivas para los migrantes que hagan que vengan a Colombia y que puedan desarrollar sus actividades económicas en el país. Y eso rejuvenezca a su vez la población. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sabes que aunque casi la mitad de la población mundial vive en países de baja fecundidad, en algunos países e incluso en algunas regiones de Colombia tienen diferentes estados de avance en la transición demográfica. Ajá. Por ejemplo, en Europa los niveles de fecundidad o de natalidad son bajitos y la mortalidad también, llegando como a un nivel un poco más estable. Sí, y por el contrario, África y otros países por ejemplo, Latinoamérica, están en un estado más, digamos, atrasado con respecto a la evolución de Europa en la transición demográfica, con mayores niveles de mortalidad y de fecundidad. Eso quiere decir que no todos vamos a llegar a ser viejos al mismo tiempo, sino que en algún momento algunos países van a ser jóvenes y otros países van a ser viejos, y eso es lo que va a motivar la migración. Y pues eso rejuvenecería las pirámides de los que están un poco más viejos, ¿no? Pero digamos que en últimas, a la larga, después de todo el proceso de transición demográfica, lo que se procuraría o lo que posiblemente pasaría es que haya una población estable, ¿no? O sea, que la población no crezca mucho y tampoco decrezca mucho, sino que se mantenga en el tiempo debido pues a los avances en la medicina y a lo mejor a un incremento en la fecundidad. ¿Tú piensas que esta baja fecundidad puede aumentar en algún momento? Pues digamos que pues no creo que se aumente, pero sí creo que pronto se estabilice, en el sentido en que digamos que en el momento en que las tareas del hogar sean repartidas equitativamente entre hombres y mujeres. Esto digamos que también está asociado un poco a la teoría, pero lo que dice es que en el momento en que las actividades del hogar se igualen entre hombres y mujeres, las mujeres van a poder tener un tiempo mayor para dedicar a la crianza de los hijos, y en ese sentido pues la fecundidad podría estabilizarse. Yo creo que ya hemos abordado varios temas de la transición demográfica, seguramente se quedarán algunos por fuera, pero hemos llegado, digamos, a algunas conclusiones esenciales de esta transición. Sí, sobre todo porque la transición demográfica es una teoría tan grande que toca, digamos, los fenómenos poblacionales de la fecundidad, la mortalidad y la migración. Bueno, la migración no la toca directamente, pero pues nosotros la abordamos tangencialmente, hablando sobre el rejuvenecimiento de algunas pirámides. Entonces, digamos que a modo de conclusión, pues no sé, di tú tus conclusiones. No, pues en realidad creo que la transición, como bien lo hemos dicho, tiene distintos matices, entonces hay algunos países que están un poco más avanzados que otros y eso va a permitir que se llegue a esa estabilidad y a esa sostenibilidad que en algún momento pues permite que la población esté Estacionaria. estable en el tiempo. Exacto. Sí, y es que ese es otro de las conclusiones que encontramos, ¿no? Que la población no va a crecer infinitamente, como se cree o como muchas de la cultura popular nos lo ha hecho creer, sino que en algún momento la población va a empezar a disminuir y posterior a eso seguramente se va a estabilizar. Es decir, Sergio Lady cazando mitos. Bueno, ¿y qué te parece si después de ese breve contexto sobre lo que es la teoría demográfica, hablamos de algunas noticias que están relacionadas con la teoría y de cómo podemos aterrizar la teoría a lo que se ve en la vida real? Entonces empecemos por esta del espectador, perdón, que dice que las nuevas generaciones prefieren tener mascotas a tener hijos. Se abre el debate.
Y dice que en los últimos años diferentes países, incluido Colombia, han reportado una reducción de la cifra de natalidad anual. Simultáneamente, cada vez son más las familias que deciden incorporar animales de compañía a sus hogares. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que eso está afectando la transición demográfica? Efectivamente, creo que esta tendencia está afectando a la transición demográfica en la medida en que muchas familias han dejado de tener sus hijos y esto genera que el proceso de transición se acelere. Y no solamente ese proceso de transición en temas de natalidad, sino también el envejecimiento poblacional puede llegar a tener pues un nivel muy alto en nuestro país. Sí, tal cual. Y es que esta conformación de familias que se llaman multiespecies, que son familias conformadas por humanos y por animales, mascotas, está haciendo que las personas tengan menos hijos. Esa reducción en el número de hijos que tiene una mujer en promedio, que digamos ese indicador se llama la tasa global de fecundidad, que refleja el número de hijos que tiene una mujer en promedio, digamos que puede llevar a un acelerado proceso de envejecimiento y a una disminución más marcada de la población. Entonces, pues digamos que lo que se espera es que la tasa global de fecundidad, o sea, el número de hijos que tiene una mujer en promedio, es de por lo menos para el reemplazo de las personas que lo tuvieron. Entonces, pues digamos que ese nivel de reemplazo está estimado para el mundo como en 2.1 hijos. Pero pues hay países que ya están muy por debajo de ese nivel de reemplazo, que es 2.1 hijos por cada mujer. No sé si recuerdas que en la sección anterior nosotros habíamos hablado que ahora en Colombia esa tasa global de fecundidad está en 2 hijos aproximadamente, pero en realidad la tasa es de 1.7. Sí. Eso quiere decir que aún está en descenso y que seguramente va a seguir así. Y que ya estamos por debajo del nivel de reemplazo, que es ese 2.1 hijos por mujer. Totalmente, y no solo se va a ver afectada la transición demográfica, sino también otros sectores como por ejemplo el pensional. De hecho, es que actualmente los sistemas pensionales están mirando cómo diseñan nuevos mecanismos para asegurar ese financiamiento en el largo plazo. Claro, y es que cada vez va a haber menos jóvenes y más ancianos, y entonces el sistema actual va a ser insostenible porque no hay quien pueda pagar la pensión de tantos viejos. Sí, mira que estoy viendo y justo hay una noticia del Espectador, esto no es patrocinado por el Espectador, los ajustes que sugieren a la reforma pensional desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y justo están hablando de esa insostenibilidad que tiene ahorita el sistema fiscal de pensiones porque precisamente lo que estamos hablando, justo hay un poco o muchos más personas ancianas, viejos, envejecidos, que jóvenes que quieran venir a trabajar. Sí, claro. O que coticen al sistema de pensión, que eso es otra cosa. Eso es cierto, hay que también trabajar por incrementar la formalidad en el sistema de pensión, que la gente cotice para que pueda incrementar también la pensión. Pero también es necesario un replanteamiento de todo el sistema porque, pues, en efecto, eso, aunque, digamos, todo el mundo sea formal, yo no creo que pueda soportar el peso del envejecimiento de Colombia y el peso del envejecimiento de otros países. Habría que ver qué se está haciendo en otros países que ya están mucho más avanzados en temas de envejecimiento y en temas de transición demográfica para ver qué medidas han tomado ellos para mantener la pensión. Y es que eso me parece clavísimo. Lo importante es que esto no es algo que nosotros estamos viviendo por primera vez y que somos los únicos en el mundo, sino que ya hay países que se han enfrentado a un proceso de envejecimiento más avanzado y que por tanto ya han tenido que tomar medidas y decisiones respecto a la transición demográfica en sus territorios. Y es que mira que por ejemplo en Canadá que por cierto es uno de los países, un país con un alto nivel de envejecimiento, de pronto según los datos del Banco Mundial, creo que el porcentaje de población está alrededor del 20% de población mayor de 65 años, mientras que en Colombia, por ejemplo, creo que está sobre el 10% como mucho. Entonces es un país que ya va bien avanzado en el tema de transición demográfica. Y encontré esta noticia sobre Canadá en donde dice que se están creando programas para trabajar. Mira que dice que el país norteamericano creó 3 estrategias para que los jóvenes inmigrantes entre 18 y 35 años puedan obtener visas y permisos de trabajo. Y es que esa es una de las maneras en las que están rejuveneciendo las pirámides poblacionales para esos países con esos altos niveles de envejecimiento.
trayendo inmigrantes, ofreciendo oportunidades atractivas para los inmigrantes y para que ellos puedan pues desarrollar actividades económicas en ese país. Sí, no solamente en Canadá, no, o sea, países como Suecia, Irlanda, países como tú mencionabas con alto envejecimiento, pues requieren este tipo de población para que hagan esas actividades económicas. Entonces, yo te propongo que pongamos esto un poco más en el contexto de un municipio pequeñito, donde la mayoría de personas son personas ancianas, viejos, y solamente hay una proporción pequeña de personas que trabajan en las labores, por ejemplo, de agricultura. Entonces, esas personas ya están trabajando, entonces no van a tener el suficiente tiempo para seguir con otras actividades como, por ejemplo, traer agua desde otro municipio. Sí, o actividades que requieren fuerza de trabajo, digamos fuerza bruta, o sea, mucha fuerza física que pues evidentemente una población envejecida no podría ejercer. De acuerdo. Entonces, en este caso, las personas de ese municipio requieren a personas jóvenes con un perfil, digamos, entre los 18 años, 35 años, para que empiecen a laborar en esas actividades donde hay unos cargos que no se han podido suplir porque la población ya está envejecida. Exacto, o sea que eso quiere decir que esta población, este municipio envejecido se vería muy beneficiado de una ola migratoria o de la contratación de personas de otros municipios más rejuvenecidos para desarrollar actividades pues que requieran fuerza física o que requieran de personas jóvenes. Claro, y ese es otro mito que muchas personas tienen desde su percepción y es que la migración es mala. Sí, Entonces creo que en este caso una migración controlada de personas no es mala y de hecho puede ayudar mucho a estas poblaciones. En el caso que veíamos hace poco, en Suecia, Irlanda, Canadá y en otros países que también necesitan a población joven que quiera generar hogares y también trabajar en estos lugares pues con su fuerza laboral. Algo de lo que no hemos hablado, pero que está relacionado con la noticia anterior, es acerca de cómo esta transición demográfica entonces impacta a las personas de las que estamos hablando. Entonces, con una publicación que hizo la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ellos ejemplifican que la transición demográfica requiere sociedades más amigables con las personas mayores. Sí, es cierto, y es que pues muchas de las personas digamos de edades avanzadas son tratadas como estorbos porque se considera o hay una concepción social de que el envejecimiento está asociado con una incapacidad de hacer ciertas actividades, cuando realmente en vez de ser un impedimento o un estorbo termina siendo una oportunidad para que las cosas cambien y mejoren en términos de atención a salud, en términos de sistemas de pensión, en términos de las necesidades propias de la población envejecida. Sí, y yo creo que de esto vamos a hablar también más adelante en otro capítulo, pero siento que es importante resaltar precisamente eso y es que nuestro sistema de salud debería estar enfocado también en anticipar todas estas enfermedades y no después en cómo atender a esas necesidades para que no salga tan costoso también. Sí, hace falta un envejecimiento saludable que haga que las personas envejezcan de una manera, valga la redundancia, sana, y de esa manera, digamos que lo que se gaste en atención médica de pronto por enfermedades crónicas que no fueron atendidas a tiempo o que pudieron ser atendidas mediante la mejora de la calidad de vida de las personas, pues salga mucho menos costosa de lo que saldría si pues los hábitos de vida no están enmarcados en un entorno saludable. Bueno, y eso fue todo por el primer capítulo del Popu Podcast. Estamos en verdad emocionadísimos de empezar este proyecto con ustedes. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta, sugerencia o comentario, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Popu Podcast. En Instagram como @popupodcast_piso. Y en Twitter como @popupodcast_piso. Esto fue todo por este capítulo y recuerden cuidar a sus viejitos. Hasta la próxima.